Muy buenas tardes al equipo organizador de este importante congreso, a CIDE, que es el auspiciador y organizador, y bueno, a todos los participantes que estamos en este momento compartiendo esta, esta oportunidad de intercambio de ideas y experiencias, ¿no? Bueno, vamos a abrir. Bueno, el tema que se me ha encomendado es el de la neuroeducación frente a los neuromitos. La neuroeducación en realidad es la neurociencia aplicada a los problemas educativos, ¿no? A un mejor conocimiento de la educación. Y cuando decimos neuromitos, son todas esas creencias falsas o erróneas acerca del cerebro y de su vinculación con la actividad educativa. Comenzamos con la parte de los antecedentes. Para ver los antecedentes, tenemos dos grandes teorías que vienen a ser el de los dos hemisferios y la de el cerebro triuno o el cerebro tripartito, podemos decir, ¿no? La primera teoría corresponde a la del neurobiólogo Roger Sperry, natural de Connecticut, que fue premio Nobel de Medicina en 1981, cuando hizo un estudio acerca de la epilepsia. Entonces, a partir de los estudios sobre la epilepsia y el vínculo que tenía o que tiene con el predominio de alguna de las áreas del cerebro dividido, es que él propone o plantea que existen dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que se refiere a todo lo que es razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad numérica y control de la mano derecha. Corresponde, vamos a decir, a todo aquello que suele ser más rutinario en el quehacer de las personas. En tanto que el hemisferio derecho es el cerebro, la parte más creativa, la de la imaginación, de la intuición, de la percepción, del sentido artístico y el control de la mano izquierda. Entre ambos hemisferios está el cuerpo calloso, que sirve como un elemento de comunicación entre ambos hemisferios. Bueno, esto que propone a partir de sus investigaciones, Sperry, se tomó de una manera estática, pensando que no es un solo cerebro, sino que, vamos a decir, son dos cerebros en uno. Pero más adelante
Paul MacLean plantea en 1990, casi 10 años después, a partir de sus investigaciones sobre la evolución del cerebro, que más importante que hablar de dos hemisferios es la de considerar que existen tres cerebros dentro de uno. Aquí está, como vemos en la ilustración, los tres cerebros. Un cerebro primitivo que lo llama el cerebro reptiliano, también se le dice paleomamífero, ¿no? Es el que está de color rojo dentro de ese dibujo, ¿no? Y que es lo primero que se forma en el nuevo ser humano, es decir, lo primero que se forma en el feto, ¿no? Después está el cerebro límbico, que es vamos a decir, un segundo cerebro, y que se encarga de la gestión de la memoria, la orientación y las emociones. Y finalmente, la parte más grande es la de el neocórtex. El neocórtex o cerebro racional, donde estarían todas las capacidades intelectuales, lógicas, de reflexión y decisión. Más o menos por esos años también, entre los 80 y 90, Leslie Hart publicó un libro sobre el cerebro humano y el aprendizaje humano, donde señala que el enfoque tradicional de la enseñanza y del aprendizaje era opuesto al cerebro. Leslie Hart es de formación educadora y bióloga, y sus investigaciones fueron muy importantes para contribuir al desarrollo de la neurociencia. Después tenemos también el aporte de George Simmons, que es un investigador de Canadá, quien propone el conectivismo como una nueva teoría de aprendizaje que pretende superar a lo que era o lo que es el psicoanálisis, el conductismo, el neoconductismo, ¿no? Y dice que en nuestra época, o bueno, en la era de la tecnología, el conectivismo es algo fundamental en la medida en que todos, a partir de las conexiones que son favorecidas por la tecnología actual, bueno, en todos estos años del siglo XXI, favorece el desarrollo de nuestros aprendizajes variados, aprendizajes plurales, y tenemos información que viene por todas partes, y esto se convierte en conocimiento en la medida en que cada persona se empodera de esta información, la selecciona y la hace suya. El conectivismo dentro del campo pedagógico va a dar lugar a lo que se conoce actualmente dentro de las pedagogías emergentes como la pedagogía red. También tenemos otros aportes muy importantes. Doctor, Acá disculpe, sí, no está en la misma diapositiva, no está corriendo la presentación.
A ver, Pónganla en modo presentación para ver si ahí sí ya se activó. ¿está bien ahí? Mm, todavía no. Espérese un segundito. Vuélvale a compartir, por favor. Bueno. No sé cuál será esta, supongo que será. Ahora, Perfecto, ahí sí. bueno, el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti descubrió en el año 1996 las neuronas espejo, o también llamadas especulares. Con las investigaciones que hizo en monos, se dio cuenta que estas neuronas se activaban cuando el mono imitaba a otros. Cuando miraba, o sea, observaba a otro mono y luego imitaba. Entonces, encontró dentro de esto la base de lo que conocemos como empatía para entender acciones y emociones de otros. Ahora no se cambia. Clic Ya. derecho y póngale siguiente. Sí. Bueno. Después tenemos también otro científico, Marco Iacoboni, de origen italiano igualmente, que en la Universidad de California experimentó con monos haciendo una estimulación magnética dentro del cráneo para provocar una pequeña lesión temporal y ver qué cosa sucedía en el comportamiento del mono una vez que se hacía esa lesión, ¿no? Al hacerlo, inhabilitó el área de Broca. Se llama área de Broca una parte del cerebro frontal, que está pues en el lóbulo frontal, el frontal izquierdo, que se llama Broca porque se atribuye o se reconoce esta área por lo que descubrió en el siglo XIX Paul Pierre Broca, que era un francés, un médico francés, la zona del lenguaje, ¿no? Del manejo del lenguaje. Pues el área de Broca es una zona del cerebro, del lóbulo frontal, que tiene control del lenguaje. No solo del lenguaje hablado y escrito, sino también del gestual. Bueno, estos monos que fueron lesionados adrede no tuvieron ningún daño a largo plazo, pero después que se hizo esa lesión, ya no pudieron imitar. Pues perdieron la facultad de imitar a otros monos. Entonces, ahí se pudo notar el vínculo entre estas neuronas espejo y la imitación. Como decía, en este caso, el uso de gestos, pues, el movimiento de manos también, ¿no? Eso lo declara el mismo Giacoboni en una entrevista del año 2010. Bueno, todo lo que he manifestado son antecedentes de lo que se conoce como neuroeducación.
Actualmente no basta decir neurociencia, porque la neurociencia es el estudio del cerebro. Ahora necesitamos hablar de neuroeducación o neuropedagogía, que es una transdisciplina donde confluyen pedagogía, didáctica, psicología y neurociencia. Esta disciplina o transdisciplina fue propuesta por un profesor alemán, por un didacta, por un experto en didáctica de la matemática, que fue Gerhard Price en el año 1988 en la Universidad de Friburgo, dentro de un curso de didáctica que llevaban los futuros educadores en que estudian en la Escuela de Ciencias Pedagógicas, ¿no?, de esa universidad. Más adelante ya, un profesor español que es muy reconocido en el mundo como impulsor de la neuroeducación es Francisco Mora Teruel, que está debajo, ¿no? Francisco Mora, doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford y doctor en medicina por la Universidad de Granada, enseña fisiología humana en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, es el de origen español. El anterior, Gerhard Price, es alemán. Francisco Mora es autor de un libro que se titula justamente Neuroeducación y fue publicado en Madrid. Neuroeducación solo se puede aprender aquello que se ama. Y bueno, ahora entramos ya a los neuromitos para que podamos ver que a partir de las investigaciones sobre neuroeducación se han podido encontrar varios neuromitos. Yo hice una selección de 8, de los cuales los 2 primeros son los más recurrentes, los que con más frecuencia existen dentro del imaginario colectivo, es decir, la gente mayormente cree en estos 2 primeros neuromitos. Primero, el estilo de aprendizaje. Desde más o menos los años 80 se ha venido hablando mucho sobre los estilos de aprendizaje, especialmente el visual, el auditivo y el sinestésico. Y se recomienda a los educadores que se pueda trabajar la didáctica, es decir, la enseñanza, según el estilo predominante. Puede ser visual, puede ser auditivo o puede ser sinestésico, o sea, relativo al movimiento. Pero investigaciones de los años 2006, ampliada al 2008 y después al 2012, de los profesores Jesús Guillén y Marta Guillois, en una publicación de ellos del año 2016, encontraron que era mejor o que daba mejores resultados combinar los 3 estilos y no plantear cada estilo por separado. Aparte de eso, si nosotros trabajamos en un aula, sea física o virtual, con diversa cantidad de estudiantes, por ejemplo, 20, 30, si asumimos que cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto, ¿cómo vamos a trabajar en ese colectivo? Sería imposible, ¿no? Entonces, en la práctica, los 3 estilos ocurren. Puede haber un estilo preferente, pero de todas maneras los 3 estilos están presentes. Entonces, es un mito creer que hay un estilo único, un estilo predominante en las personas. El segundo
neuromito es el del hemisferio predominante. Ya lo habíamos visto hace unos instantes cuando Roger Sperry plantea lo de los hemisferios. Es cierto que hay dos hemisferios y que cada uno tiene ciertas o se refiere a ciertos aspectos que el otro no tiene, ¿no? El uso de la mano derecha con el hemisferio izquierdo o el uso de la mano izquierda con el hemisferio derecho, las habilidades o de tipo rutinario en el lado izquierdo y en el derecho la creación, el arte, la sensación, las emociones, bueno, eso es verdad, pero en la práctica, los dos hemisferios funcionan juntos. Entonces no se puede decir realmente que la persona tiene un hemisferio predominante, porque en la práctica, repito, los dos hemisferios funcionan juntos. Por eso, como acá estoy poniendo en esta diapositiva, en el caso de metáforas o en situaciones inusuales, como por ejemplo, el gato escribió o el perro dibujó, ¿ah? Se activaba el hemisferio derecho. Eso lo ha estudiado Ana Forés, una investigadora en este campo. Hay entonces asociación o integración de la información. No es cierto que una persona tiene el hemisferio izquierdo y solamente este predomina y por tanto se puede decir que esta persona es de hemisferio izquierdo o tal otra es de hemisferio derecho. Un tercer neuromito se refiere a la cantidad de horas. ¿Cuántas veces se ha dicho en los colegios, especialmente y en las universidades? Hay la creencia de que a mayor cantidad de horas, el estudiante va a aprender más. Desde el año 2000, cuando la OCDE aplica la prueba PISA, y esta se aplica cada 3 años, se ha notado que Finlandia, Singapur y Corea del Sur son los países donde los estudiantes tienen los puntajes más altos. Sin embargo, en estos países, la cantidad de horas en que los estudiantes asisten a las escuelas es menor que la de media de los países de la OCDE. Si tomamos en cuenta los datos de la Unión Europea, la media de la Unión Europea es 768 horas obligatorias en primaria, 881 en secundaria, según un informe del año 2013. En Finlandia son 626 obligatorias y 856 en secundaria. En Corea del Sur, 632 en primaria y 850 en Corea del Sur. Finlandia fue tercera en prueba PISA y Corea fue segunda en PISA en ese año, de 2003. En España son más de 1000 horas, 1200 horas casi, ¿no? Pero ha estado más alejado en este ranking de resultados de la prueba PISA. O sea, a mayor cantidad de horas, no necesariamente hay mayor aprendizaje. Después, el valor de la seriedad. Mucho se dice que el estudio necesita sacrificio, trabajo duro y, por supuesto, seriedad, combinación de premios y castigos. Sin embargo, se ha investigado que se obtienen mejores resultados
cuando los estudiantes están alegres, cuando tienen buen ánimo. Se ha sobrevalorado la razón, la lógica y la disciplina, pero en las investigaciones que se hacen en neuroeducación se ha logrado demostrar que el aprendizaje es más efectivo cuando se combinan emociones positivas. Eso lo señala Martha Lewis en 2016, ¿no? El buen ánimo, la cooperación y el trato cálido son beneficiosos. Más o menos unas 100.000 millones de neuronas interactúan en la sinapsis, o sea, en esta interconexión que hay de las neuronas entre sí. Y para ello se utilizan neurotransmisores que modulan la atención, la motivación y el aprendizaje. Un neurotransmisor de mucha importancia es la dopamina. Y la dopamina nos da recompensa, nos hace sentir bien. O sea, la dopamina es un ingrediente de la sensación de placer, pero también del dolor, de la aversión, de la frustración, del mal momento. O sea, es ambivalente la dopamina. Y es uno de los neurotransmisores más importantes en los procesos de sinapsis. Un quinto neuromito es el de que solamente usamos el 10% del cerebro. Dale Carnegie en 1936 había escrito Cómo ganar amigos e influir en las personas y citó a William James del año 1908 que decía que solo usamos una parte de nuestros recursos mentales y físicos. A fines del siglo XIX se descubrió que las neuronas solamente son el 10% de las células del sistema nervioso. El resto de las células del sistema nervioso son las células gliales. Estas células gliales fueron descubiertas por Santiago Ramón y Cajal, un neurólogo a fines del siglo XIX, en 1891. Estas células gliales se consideraba que eran una especie de pegamento nada más para el funcionamiento de las neuronas. Después se ha visto que estas células gliales son de mucha importancia porque favorecen el buen funcionamiento de las neuronas, o sea que no están simplemente cumpliendo una función pasiva, sino muy activa en el sistema nervioso. Finalmente, hubo un comentario que se atribuyó a Albert Einstein acerca de que él usaba el 90% de su cerebro, y eso no es cierto. O sea, se dice que Einstein había manifestado que yo uso el 90% de mi cerebro, no sé cómo serán los demás. Pero eso no es cierto porque no se ha encontrado ningún documento donde Einstein haya afirmado eso. Pero ha corrido el rumor y entonces no se sabe exactamente de dónde existe este neuromito. Se supone, lo que estoy diciendo acá, bueno, se atribuye a que Albert Einstein pudo haberlo dicho, o el hecho de que las neuronas solo son el 10% del sistema nervioso, para creer que solamente utilizamos el 10% del cerebro. La foto es de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? El que descubrió las células gliales. Sexto, que el sueño no beneficie el aprendizaje. Entonces, muchos estudiantes en víspera de un examen se acuestan tarde, ¿no? Algunos se amanecen. En épocas de pruebas finales se pegan amanecidas, ya no tienen su vida normal.
Algunos hasta dejan de comer, no ven televisión, ni usan el celular. Bueno, dejan de hacer lo que normalmente hacen en su vida cotidiana. Duermen menos y creen que por eso van a aprovechar más. Se hizo un experimento en el año 2006. Stephen Gates hizo un experimento con adolescentes ingleses que debían aprender 20 palabras en alemán en 10 minutos. Unos dieron la prueba a las 8 de la mañana y otros a las 8 de la noche. Daban una nueva prueba 1 o 2 días después. Para forzar las condiciones se formaron 2 grupos. Entonces, un grupo de estos adolescentes, la mitad, dormía normal, mientras que al otro se le privaba del sueño. Cuando se les tomó la prueba 2 días después, los que durmieron bien recordaron mucho mejor que aquellos que durmieron mal o no pudieron dormir. Entonces, conclusión, el sueño reparador prepara al cerebro para un mejor aprendizaje. Privarse de sueño compromete actividad del hipocampo y por tanto perjudica el mejor aprovechamiento de lo que hemos querido aprender. Séptimo, la gimnasia cerebral. Esto se ha desarrollado mucho, se ha difundido mucho, sobre todo a partir del año 2000 o de los 90 y 2000, y fue desarrollado por Paul y Gail Dennison, él es Paul Dennison, y se basa en la teoría del cerebro triuno. Hizo sus investigaciones diciendo que ejercicios corporales favorecían el aprendizaje de la lectura y la escritura. Esto lo hizo desde el año 1969. Más adelante, entonces, ya desde el año 81, propuso la gimnasia cerebral. Inclusive se creó una fundación llamada Kinesiología Educativa en el año 1992. O sea, ya son 30 años. Se divulgó que los movimientos corporales simples y diversos mejoraban la integración de las funciones de los dos cerebros, de los dos hemisferios cerebrales, y que por tanto, al mejorar la comunicación por medio del cuerpo calloso, que sirve de comunicación entre ambos hemisferios, se iba a mejorar el aprendizaje. Bueno, en esto también se exageró mucho porque había que hacer movimientos corporales, tomar agua a pequeños sorbos, cantar, tomar posiciones extrañas, ¿no? Pararse en una sola pierna, bueno, etcétera, ¿no? Pero esto tampoco ha podido ser demostrado. Lo único que se sabe es que la actividad física mejora el funcionamiento de todo el cuerpo, no solamente del cerebro, ¿no? Y por tanto es beneficiosa para el aprendizaje. Pero no es necesario tener que seguir a pie juntillas un procedimiento riguroso de ciertos juegos o movimientos que van a beneficiar a uno o dos hemisferios cerebrales. Finalmente, el octavo neuromito es el de la poca importancia que se le da a la imaginación. Tradicionalmente se le ha dado mayor peso, mayor importancia a lo que son procesos lógicos y racionales. La matemática, ¿no? Hay padres que le dicen a sus hijos, lo principal es que estudies matemáticas, lo demás ya no interesa. Aprende bien matemáticas y con eso vas a estar muy bien. Entonces se le da mayor preferencia a lo que son estudios que predomina lo lógico y lo racional. Y se dice que lo que es arte, lo que es imaginación o creatividad no tiene importancia. Pero eso no es cierto, pues. Cuando Raymond Demian creó en el año 1972 el primer equipo de resonancia magnética, o Robert Cox en la Universidad de Wisconsin en el año 95 analizó ya neuroimágenes
para apreciar la actividad cerebral en tiempo real, ¿no? Ya no es solamente algo que suponemos, sino que ya se puede ver por resonancia magnética ahora cómo funciona el cerebro cuando está desarrollando procesos de imaginación. O lo que sucede cuando la gente sueña, que son las llamadas imágenes oníricas, ¿no? ¿Qué sucede en el cerebro cuando la persona sueña? ¿Cómo esto puede beneficiar al aprendizaje? Hace varios años, me parece que son como 20 años, más o menos, se descubrió un método de aprendizaje de idioma extranjero mientras la persona duerme. Y se ha visto en las ferias, se ha presentado en ferias de libro, ya hace varios años, serán pues 15 o 20 años, ¿no? Esto se hace justamente basado en la actividad cerebral o en los estudios de la actividad cerebral. Ahora, actualmente, hay muchos videojuegos, lo que está actualmente diciéndose en torno a la didáctica híbrida, que va a ser lo que viene a partir de la pandemia. El manejo educativo ya no es la presencialidad de antes, es una semipresencialidad, o lo que también se conoce como aprendizaje mezclado, blended learning o didáctica híbrida, basado en la imaginación que ha sido estimulada con los avatares y los videojuegos. Acá estoy presentando algunos que son bien conocidos. Second Life, que viene a ser un metaverso, o sea, donde se hace posible que tengamos una segunda vida, nos podamos disfrazar y actuar y volar, en fin, ir a distintos lugares. Ahora en la mañana vi que en Twitter había un metaverso por medio del cual un estudiante estaría en condiciones de viajar a China, ¿no? Y se ve, cambia el ambiente, es el metaverso, pues, ¿no? Similar al Second Life, ¿no? Donde se desenvuelve en un entorno completamente distinto, que es un entorno virtual, pues, ¿no? Le llaman, se basa en la realidad aumentada y la realidad virtual. Otro que también es muy conocido es el Minecraft. Minecraft, que es un videojuego que se utiliza en muchos lugares, ¿no? En muchos colegios, y que ha venido siendo desarrollado ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el año 2009. Uno muy reciente también para nosotros, bueno, yo lo he descubierto el año pasado, es el Roblox. De repente varios de ustedes lo conocen, ¿no? Yo no he entrado a Roblox, pero he visto y he leído sobre eso. Second Life sí lo he utilizado. Y bueno, pues estos videojuegos, el uso de las neuroimágenes, y actualmente con lo que se viene, el metaverso, el empleo de avatares para disfrazarnos y desenvolvernos en un medio virtual, va a favorecer mucho la imaginación. De hecho, favorece a la imaginación y con esto también favorecemos el aprendizaje de las personas. Bueno, estas son las referencias, una parte de las referencias bibliográficas que he utilizado para esta presentación. Muchas gracias.